Entonces, vamos a definir que la primera estructura, vamos a decir que es el famoso if. Existe una nomenclatura simple para manejar el if y una compuesta, ambas en notación de una instrucción y de más instrucciones. Es decir, yo puedo tener una condición y las sentencias, pero si se fijan, no abre bloque de código. Esto es, se utiliza única y específicamente y exclusivamente cuando hay una sola instrucción. Pero es muy raro que haya una condición que solamente haya una instrucción. Es decir, si yo ya tengo dos instrucciones, solamente la primera instrucción pertenece a la sentencia y la segunda no. Aquí en el caso de que yo las dos condiciones considere que deben ejecutarse solo cuando la condición sea verdadera, entonces debo abrir el bloque de código. Yo por definición general siempre les digo que debe haber un bloque de código aún sea una sola instrucción, porque luego cuando modificamos el programa resulta que se les olvida esto y no les funciona. Entonces hay que acostumbrarnos a colocar aquí las llaves. Por eso les dije esto no, esto sí. Es decir, aunque haya una instrucción, forzosamente les recomiendo que utilicen un bloque de código. No es que no funcione si no se lo pones, es que te puede hacer cosas raras por el simple hecho de no haberle puesto estas instrucciones porque tú estás pensando que varias instrucciones van a ejecutarse solamente si la condición es verdadera, lo cual ya sabemos que, pues, que no es cierto, ¿no? Aquí solamente aplica para la primera instrucción. Lo mismo aplica para el if compuesto o el if completo, que sería, tiene una condición if, que si la condición es verdadera se ejecuta la sentencia 1 y si no se ejecuta la sentencia 2. Pero esto solamente funciona para una sola sentencia en el sí y una sola sentencia en el no. Yo recomiendo, vuelvo a repetir, aquí por eso pongo yes, sí, poner los bloques de código. Es decir, si tú tienes un if y tienes una condición, si la condición es verdadera, se van a ejecutar todas las instrucciones que estén dentro de este bloque, es decir, la sentencia 1 y la sentencia 2 o todas las demás sentencias que haya dentro de este bloque de código. Else es si la condición es falsa, entonces se va a ejecutar la sentencia 3, 4 y 5, es decir, todo lo que esté dentro del bloque de código de las sentencias, perdón, del bloque de código del else. Entonces, cuando nosotros tenemos un if, tenemos estas dos opciones, pero yo siempre recomiendo que utilicemos estas. Sobre todo que, les digo, a la larga ocupamos modificar un poquito el código y se nos olvida la llave y es un dolor de cabeza. Entonces vamos a colocar las llaves desde un principio para no tener ningún problema. Entonces voy a irme para acá. Voy a utilizar el mismo código que estábamos utilizando la vez pasada. Y vamos a definir aquí, ¿no? Yo voy a colocar un if, abro un paréntesis y aquí debo escribir una condición. La condición es la que tú quieras, pero se debe reducir a un sí o a un no. Es decir, yo puedo tener aquí int x igual a 0, int y igual a 2, por ejemplo. Y aquí yo puedo definir todo lo que yo quiera. Por ejemplo, x igual a 100. Abro una llave, le doy enter y de forma automática me pone la llave de cierre. ¿Para qué? Pues para estar seguros de que se abrió y se cerró. Esta es la parte, el if simple, donde solamente tiene un if, no tiene un else. Este if, o las instrucciones que hay aquí adentro, todas las instrucciones, aquí barra, las instrucciones se van a ejecutar si y solo si esta condición al evaluarse resulte verdadera. Si esto es verdadero, entonces se ejecuta lo que haya dentro de este bloque. Si esto no es verdadero, no ejecutamos nada, continuamos lo que haya aquí abajo. ¿Vale? Por ejemplo, aquí voy a poner aquí un out que diga fin del programa. Es decir, aquí voy a poner otro out que diga entró al if. Ahora, vamos a evaluarlo. X igual a 100. Aquí dice aquí la condición x igual a 100 is always false. Es decir, siempre es falsa. ¿Por qué? Porque nunca va a ser 100, sabiendo que vale 0. ¿Vale? Pero bueno, no importa. Aquí sabemos que no va a ser esto, pero sí va a ser fin del programa. ¿Por qué? Porque solamente esto que está aquí no lo va a hacer.
Esto que está aquí sí lo va a hacer, lo voy a ejecutar. Sí dice fin del programa, pero no dice dentro al if. ¿Por qué no dice dentro al if? Pues porque no es verdadera esta condición. Puedo ponerle aquí 0 y entonces esto siempre va a ser verdadero y ahora se van a poner las dos. Voy a poner aquí run prueba. Y aquí dice entró al if y fin del programa. ¿Por qué? Porque sí hizo lo que esté aquí. Ojo, ¿qué hay aquí o qué puedo colocar dentro de este bloque? Lo que tú quieras. Puede haber otro if, puede haber ciclo, puede haber declaración de variable, lo que tú quieras. Pero solamente se va a ejecutar ese bloque de código sí y solo si al evaluar esto es verdadero. Y pues, obviamente aquí está muy simple, ¿no? Pero pudiéramos tener lo siguiente, pudiéramos tener x igual a 0 y y menor que 20 por menos 1 y luego voy a poner aquí o x por 3 menor que y entre 6. 56 quedó. Y tengo que evaluarlo. Tengo que saber si esto va a ser verdadero o va a ser falso. Lo puedo ejecutar, pero yo debo estar seguro de si esta condición que estoy colocando aquí, al evaluarse, me va a regresar un verdadero o no un falso para poder estar seguro si lo va a hacer o no. Y no estar pensando que algo va a suceder. Obviamente, como esto ya tiene valores definidos, pues me va a decir aquí, mira, de una forma muy simple, la condición y menos 20 por menos 1 siempre va a ser falsa. La condición x igual a 0 y x menor que 20 por menos 1 o x por 3 menor que es 56 siempre va a ser falsa, de tal forma que entonces pues no va a ejecutar esto, ¿verdad? Está aquí, pero yo debo estar seguro de que eso es lo que va a hacer ahora. Esto lo hace porque sabe que esto vale 0, que esto vale 2, pero si yo aquí utilizo que los valores vienen desde el teclado, esto no se puede evaluar. Entonces tengo que agarrarme en mi libretita o mentalmente si lo pueden hacer para ver si realmente la condición que pusiste es correcta o falsa. Pero bueno, ya es un detalle de evaluar los operadores. Recuerden que, aquí nada más rapidísimamente, lo primero que se evalúa no es como en las calculadoras de izquierda a derecha, es primero tienes que hacer todas las operaciones de aritméticas, después las relacionales y al último las lógicas. Dentro de las aritméticas, primero las multiplicaciones y las divisiones, después las sumas y las restas. Entonces, eso se tiene que tener muy en cuenta a la hora de evaluar las condiciones. Bueno, este sería el simple, el otro sería un else, que diga no entró al if. Perdón, no entró al if. Entonces aquí ya hago esto o hago esto dependiendo de cómo se evalúe esta que está aquí. ¿Vale? Vuelvo a repetir, ¿qué instrucciones puedo tener dentro de cada bloque? Las que quieras. Es decir, yo aquí puedo colocar otro if, que sea otro, se me ocurre x menor que 2. Este sería el sí. Este sería el no. Aquí puedo poner algo. Y aquí puedo poner otra cosa. Ahora, ojo, y esto es regla del lenguaje Java y generalmente la mayoría de lenguajes. Todas las instrucciones sin excepción alguna deben terminar con punto y coma. Vean cómo termina con punto y coma, termina con punto y coma, termina por punto y coma. El if como tal no es una instrucción. Es una estructura y por eso ocupa un bloque de código. Por eso este no termina con punto y coma. ¿Sale? Es un error que muchos luego cometen al inicio en poner así. If una condición, supongamos x igual a y, punto y coma. No marca error. Pero esto es como si aquí tuvieras una instrucción que no hace nada. O sea, tu if no sirve. Porque si fuera verdadero, no ejecuta nada. Y si fuera falso, pues de todos modos continúa aquí. O sea, es lo mismo, es como si no lo tuvieras. Por eso este nunca va a terminar con punto y coma. Por eso este siempre va a llevar un bloque de código. Y es importante manejar los bloques de código porque vean que nosotros aquí ya podemos ver que a manera de indentación, es decir, de acomodo,
solito se va acomodando para poder tener una visualización correcta. Yo aquí puedo tener otro if. Y ahí con alguna condición, no sé, si me ocurre aquí lo voy a poner true, no importa. Else, if, else. Pues yo puedo definir todos los if y todos los else que yo quiera. Estos se denominan ifs anidados, pero siempre debemos tener en cuenta los bloques de código, ¿sale? Yo aquí puedo definir que este que está aquí, si le doy clic, abarca todo lo que está ahí adentro. Entonces, esto de aquí pertenece a este. Este if tiene este else. Este if que está aquí, ¿sale? Pues corresponde a este else. Este if que está aquí corresponde a este else que está acá. Entonces, cada uno de ellos no debemos de perder de vista dónde están esos bloques de código. ¿Hasta aquí alguna duda con el if? Ninguna duda, profe. No, profe. Va. Voy por acá. El siguiente es el switch. El switch es una estructura también condicional, porque depende de la condición, es lo que va a hacer, pero este se divide en casos. O sea, tenemos aquí el switch, aquí vamos a poner una variable que vamos a probar, que vamos a testear, y luego tenemos el caso, generalmente es caso 1, el código break, caso 2, el código break, caso 3, caso 4, caso 5, hasta el caso que necesites. Y el default, es decir, en el caso de que no sea ninguno de los casos anteriores, pues va a entrar aquí al default con el famoso break. Ojo porque aquí hay una nota, dice, la variable a testear solo puede ser integral o de letra. De integral tenemos, recuerden, byte, short, int y long. Solamente puede ser de esos 4 tipos de datos. O de letra, o sea, char. 5 tipos nada más puede acceder. No podemos tener de otro tipo. No puede haber strings, no puede haber flotantes, no puede hacer falsos y verdaderos. O sea, solamente integrales y de letra. Entonces voy a ir para acá. Supongamos que aquí que voy a definir aquí, ¿verdad? Una variable. Int x igual a 100. Vamos a poner aquí a 2. Entonces aquí voy a poner switch. Y la variable que voy a evaluar, que en este caso sería x. Recuerden, abro llave, cierro llave, porque son bloques de código, no son instrucciones. Ahora voy a poner aquí, si el caso fuera 1, ¿qué quiero hacer? Por ejemplo, aquí, south, aquí lunes, ¿no? Para los días de la semana. Y luego, break. Si el caso fuera 2, vean que de forma solita se va identando. Pues vamos a poner aquí, martes. Y luego, break. Si el caso fuera 3, vamos a poner aquí, miércoles. Y luego, break. Default, 2 puntos, no es un día válido. Las comillas. Y break. Entonces, ahora cuando lo ejecute, pues él lo que va a hacer es venir y revisar aquí la variable. ¿Qué contiene la variable? Y como x tiene 2, entonces va a venir aquí y va a pintar martes. Voy a ejecutarlo. Vean que me dice martes. Si cambio aquí a 3, lo ejecuto, me va a decir aquí que ahora está el miércoles. Aquí está. Y si le pongo 300, pues le doy a ejecutar. No existe ese día y me va a decir que no es un día válido. No es un día válido. Entonces, esto es interesante para poder hacer rápidamente. Esto de aquí lo tendré que hacer con un if. Si x es igual a 1, entonces lunes. Si no, entonces si x igual a 2, escribe martes. Si no, si x igual a 3, entonces miércoles. Si no, es más fácil escribirlo así que estar escribiendo ifs, porque luego los ifs se empiezan a complicar porque se va haciendo una estructura más grande, más grande, más grande, más grande y más grande. Esta es más simple. Ahora, ojo, si a alguien se le olvida poner los break, voy a ponerle aquí, por ejemplo, que vale 1, que sería lunes, pero se me olvida ponerle aquí el break, no me marca error, ojo, no marca error.
Lo único que va a suceder es lo siguiente. Me va a escribir lunes y martes. Se va a ir de largo. Entonces aquí dice lunes, dice martes. ¿Por qué? Porque aunque el caso fue 1, escribió lunes, pero no hay un break, no hay un detente. Entonces continúa con el siguiente caso y escribe martes. Como aquí ya encuentra un break, hasta ahí le para. Entonces los breaks son importantes para definir que ya terminó de hacer las instrucciones de cada uno de los casos. Si se te olvida, pues va a hacer esto que está aquí, va a utilizar los dos elementos. Pero esto lo podemos utilizar a nuestro favor. Y imaginemos que nosotros queremos hacer un programa que me diga qué días sí se trabaja y qué días no se trabaja. Entonces, pues vamos a suponer que la jornada de trabajo es de lunes a viernes. Entonces yo lo podría hacer así. Lo podría hacer caso 1, caso 2, sin el break, caso 3, sin el break, caso 4, caso 5, otro acomodo, caso 6, el caso 7. Ahora lo que voy a hacer aquí es directamente, a ver, acomódate. Si fuera lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, para todos es día laborable. Y luego un break. El 7 y el 8 va a ser un día libre. Y luego break. Y ya está. En vez de estarle poniendo para el lunes, laborable, para el martes, laborable, para el 3, laborable. Así lo dejo más fácil. ¿Por qué? Porque si le digo 1, va a entrar aquí y se va a ir de largo hasta donde encuentre un break. O sea, es un día laborable. Que sería lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Para todos son laborables. Si le doy a ejecutar, me voy a dar cuenta entonces que al evaluar, aunque fuera el 1, se va a ir de largo y me va a decir que es un día laborable y luego ahí se detiene. Entonces está correcto. Entonces, el hecho de que tenga no break, nosotros hay que pensarlo para que haga lo que nosotros queremos que haga. Si queremos que se vaya de largo y hacerlo más simple, de lo contrario tendría que tener lo siguiente. Esto iría aquí, esto iría aquí, esto iría aquí y esto iría aquí. Pero pues es como que muy repetitivo, entonces lo más fácil es quitarlos y quitarle el break. Y hace exactamente lo mismo. ¿Dudas con el switch? Profe, entonces el switch es lo mismo, es una manera más fácil de hacer las condiciones de if y else. Sí, pero siempre y cuando te apegues a la regla de la nota que está aquí. Solamente se pueden probar o solamente se pueden testear integrales o letras. Es decir, ojo, porque yo no puedo saber si x, por ejemplo, vamos a poner aquí, int y igual a 200. Yo no puedo saber aquí si x es igual a y. Porque aquí depende nomás del valor de x. En un if sí lo puedo hacer. Puedo colocar aquí if x es igual a y. Entonces, pues haces esto o haces otra cosa. Puedo aquí colocar un mayor. O un menor, perdón. X mayor a y. Si es mayor, entonces que escribes mayor. Si no, dices que es menor. Pero aquí yo no puedo. ¿Sale? Porque aquí yo no puedo hacer condiciones que lleven esto. Aquí solamente se testea o se prueba la pura variable, solo la variable, el valor que contenga. No puedo hacer preguntas a este estilo. Ahora, ojo, aquí yo puedo definir, por ejemplo, que x no sea de, bueno, aquí y no sea de tipo entero, que sea de tipo doble y que valga, no sé, 12.5678. La variable en el if sí funciona, pero en el switch ya no, porque cuando yo le pongo aquí y, esto me va a marcar un error porque no se permiten valores flotantes, solamente se permiten valores enteros. Aquí no hay un caso que diga 12.5678. Puedo tener el caso 1, 2 o 3 o 4, pero no el caso 2.1, no el caso 2.2. Entonces, eso no aplica en el switch. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, profe. Ok.
Ahora, ojo, porque también esto dijimos que también funciona para letras. ¿Qué pasa si esta letra que está aquí sería un char que valga la letra A, por ejemplo, mayúscula? Vean que al tener las comillas esto es una letra, ya no es un número, pero X sigue funcionando. Entonces, si yo quisiera que entrara a este elemento, pues ahora voy a colocar entre comillas simple la letra A. Y no me marque error, o sea, sí funciona con la letra A, la letra B, la letra C, la letra D. ¿Para qué me podría servir? Pues para sacar las notas, ¿no? Si sacaste una nota A, significa que sea un 90. Una B significa que sea, no, al revés, ¿no? La A es un 100, el B es un 80 y así sucesivamente, como tú lo quieras definir. O, por ejemplo, para saber el sexo de una persona, si fuera una M, le pongo mujer o masculino, como tú quieras. Y si fuera una H, pues puede ser hombre, o puede ser lo que tú consideres en ese sentido. Entonces, con letras funciona, con números funciona, lo que no funciona es con valores decimales o con preguntas al estilo del if. No funciona. Sí se prueba la variable, pero no hace preguntas. Entonces, aquí, ojo, porque si yo quiero que entre al caso A que me diga que es laborable, pues aquí ya le puse la A. Pero las letras A también corresponden en el código ASCII con números. Es decir, si yo le pongo aquí el número 65, corresponde a la letra A mayúscula. Cuando lo ejecute, entonces me va a definir que sí encuentra la A mayúscula y me va a decir que es un día laborable. Sí conocen la tabla ASCII, ¿verdad? No, profe. No, a ver, entonces es importante porque No, profe. ya la tienen que tener en cuenta ahí. ASCII, aquí está. La tabla ASCII es esta tabla. Voy a abrirla por aquí. Bueno, aquí está. Que nos dice qué número corresponde a cada una de las letras. Por ejemplo, yo le puse 65 y corresponde a la letra A mayúscula. Si yo le pongo la letra M, pues en realidad estoy guardando el número 77. ¿Vale? Si yo guardo la A minúscula, en realidad es el número 97. Entonces, si yo aquí, ojo, escribo en el programa 97, me va a decir que es un día no laborable. ¿Por qué? Porque no encuentra la A minúscula. Y entonces va a entrar al default. Pero si aquí tuviera otro caso, por ejemplo, voy a poner aquí que el caso sea A minúscula, entonces sí lo va a encontrar y me va a decir que es laborable. ¿Por qué? Porque ya la encontró. El 97 es sinónimo de colocar la letra A mayúscula. Aquí está la tabla ASCII. La tabla ASCII se utiliza mucho para saber dónde están las letras, qué valor le están colocando y si alguien tiene un teclado, por ejemplo, no haya cuál es la arroba, presione Alt 64 y ya tiene la arroba. Si alguien no sabe cuál es la diagonal invertida, presione Alt 92 y le sale la arroba. Perdón, la diagonal invertida, que sería aquí, Alt 92. Si quieres el signo de número, en Alt 35 y te sale el número sin ningún problema. Entonces, a veces se confunden porque no hayan dónde está la arroba en su teclado porque se les perdió. Pues escribe Alt 64 y te sale la arroba sin ningún problema. Entonces, esta es la tabla ASCII, tiene 255 caracteres. Nosotros dijimos que Java no utiliza el código ASCII, utiliza el código Unicode. Entonces aquí voy a poner tabla Unicode. Aquí lo interesante de la tabla Unicode es que los primeros 255 caracteres pues, corresponden directamente a las letras que hay en el código ASCII. Entonces, estas letras que están aquí pues, son las mismas letras que nosotros tuviéramos en el código ASCII. Por ejemplo, la A mayúscula dijimos que corresponde al 65. ¿Sale? Pero en realidad es el U0041. ¿Por qué? Porque utiliza los 16 bits completos, pero en general pues es el 65 y este 41 sería en hexadecimal. ¿Vale? Entonces, si se fijan, las primeras letras pues, son exactamente los mismos. Hasta el 255 son los mismos. Ya después ya cambia. Si hay un montón de símbolos ahí en el alfabeto que originalmente no están en la tabla ASCII, pero en el código, en la tabla Unicode sí está. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Todo claro? Profe. ¿Como el agua de la laguna de Chapala o qué? Claro, como Laguna de Chapala.
Bueno, esto sé que ya lo sabían, solamente es un repaso rápido, recuerden. Para desenvolver aquellas ideas que luego traemos que se nos va. Entonces, luego sigue el ciclo for. Este ya es una estructura, ya no es condicional, es una estructura repetitiva. Repetitiva porque es un ciclo, entonces se va a repetir las veces que nosotros digamos. Aquí dice la sentencia for, o sea, el bucle for, nos ofrece una manera de iterar, es decir, de repetir sobre un rango de valores. Se llama bucle, o sea, un ciclo, porque da vueltas al bucle mientras la condición se cumple. Dice aquí nota, utilizar la palabra mientras para ubicar su terminación. Aquí les causa mucho la confusión a veces en la parte de terminación. Vamos a poner un ciclo for que tenga una inicialización, una terminación y una iteración por ciclo y una sentencia. Entonces vamos a irnos por aquí, vamos a poner la variable for. Hay gente que utiliza i, hay gente que utiliza x, yo utilizo x. Entonces aquí digo int x igual a 0. Yo sé que empieza en 0, ahí no hay dudas. Y luego dice aquí terminación. Ojo, aquí mucha gente comete ese error y yo te lo voy a explicar. X igual a 10, punto y coma. X más, o puede ser x más igual a 1, o puede ser x es igual a x más 1, más 2, más 3, más 4, el incremento que quieras que tenga. Yo como quiero que vaya de 1 en 1, le voy a dar más. Abro el bloque, cierra bloque. X out y le voy a poner aquí ciclo. Aquí me faltó unas comillas y aquí arriba me faltó el igual, porque recuerden que es una comparación. Entonces, aquí esta comparación dice x igual a 10. Cuando no estamos muy acostumbrados a utilizar estos ciclos, como aquí en la documentación dice terminación, mucha gente dice, es que empieza en 0 y termina en 10. Pero no es termina, es mientras. Mientras x sea igual a 10, se va a repetir. Entonces, ¿cuánto vale x? 0. ¿0 es igual a 10? No, entonces no se va a repetir ninguna vez. Porque esta condición debe ser verdadera para que se siga ejecutando. Por eso hay que utilizar la palabra mientras. ¿Vale? Mientras que x sea igual a 10, pues nunca, porque no es eso. ¿Sale? Entonces aquí le voy a poner mientras que x sea menor que 10. Ahí sí, porque x es menor que 10. Mientras que x sea menor que 10. Entonces hay que utilizar la palabra mientras para saber realmente qué vamos a colocar aquí. Es un tip bien simple, pero que al no utilizarlo terminan haciendo cosas extrañas y pues le echan la culpa a todos menos a que ustedes pusieron mal la condición. Entonces voy a ejecutar esto. Y vamos a ver aquí que dice ciclo, ¿sale? ¿Cuántas veces lo puso? Pues lo va a poner aquí la cantidad de números que yo pongo aquí. Por ejemplo, la primera vez vale 0, ahí hay 1. Pinta ciclo y luego cuando regresa incrementa a 1. 1 es menor que 0, sí, entonces pinta otra vez ciclo. Aquí debe haber 10 palabras ciclos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ay, no se alcanzó a ver porque acá se alcanzó a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Por qué hay 10? Si es menor a 10. Pero acuérdense que empieza en 0. De 0 a 9 son 10 elementos, son 10 iteraciones. Entonces, si yo aquí pinto, por ejemplo, el valor que tiene, sería x, pues yo lo voy a ejecutar y voy a ver los números. Entonces voy a ver aquí, desde el 0 hasta el 9, si los cuento son 10 elementos, por eso había 10 palabras ciclo. Entonces voy a colocarle aquí x más, comillas, espacio, ciclo for. Lo voy a ejecutar. Y pues ahí está, ¿no? El 0 del ciclo for, el 1 del ciclo for, hasta el 9 del ciclo for. Y en realidad son 10 elementos. Pero ¿qué pasa si yo quiero que vaya en reversa? Entonces le voy a poner menos. Y quiero que empiece en 10. Listo. El problema aquí que vamos a tener es lo siguiente. ¿10 es menor a 10? No, entonces no ejecuta nada. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa si aquí le pongo 3? ¿3 es menor a 10? Sí. Pues va a pintar el 3 y luego va a regresar y le va a decrementar 1 a 2. 2 es menor que 10, sí. Pinta el 2. Regresa, vale 1. 1 es menor a 10, sí.
Entonces pinta el 1, regresa y vale 0. 0 es menor que 10, sí. Entonces pinta el 0, regresa y ahora vale menos 1. Menos 1 es igual es menor a 10, sí. Entonces ya se va a ciclar. Porque el X siempre va a ser menor a 10, porque estamos hablando de que va a ir a negativos. Entonces esto debemos tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Sí puede empezar en 10, pero ahora debe ser mientras que sea, a lo mejor aquí, si le pongo aquí mayor a 0, ¿sale? ¿Por qué? Porque 10 sí es mayor a 0 y luego 9 va a ser mayor a 0. Pero ya cuando llegue 0, 0 no es mayor a 0. Entonces ya se termina y continúa la ejecución que está aquí abajo. Lo voy a ejecutar. Y ahora dice aquí 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Ahora vamos a ver cuántos hizo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sigue siendo 10. Del 1 al 10 también hay 10 elementos. Entonces no nos confundamos a veces con el número 10, con el número 0. Simplemente tienes que abrir un poquito más tu mente para saber realmente cuántas vueltas puede dar. Si yo quiero que haga 11, menor o igual, ¿sale? O en su defecto, pues aquí le pongo 11. El ciclo for es el más simple de todos los ciclos. Es el más fácil de utilizar, pero luego a muchos se le complica con esta parte que está aquí. ¿Por qué? Porque cree que si yo le pongo x igual a 100, se va a detener cuando llegue a 100. Aquí igual a 100. Se va a detener cuando llegue a 100 o a 1000 y no es así. Es mientras x sea igual a 100. Entonces, esa palabra mientras es la que puede salvarte o la que puede hundirte a la hora de escribir un ciclo for. ¿Dudas con el ciclo for? No, profe. No, profe. Bueno, ahora vamos rápido. Voy con el while y con el do while. Dice aquí, ¿no? La sentencia while evalúa una expresión que se debe devolver un valor booleano. Es decir, aquí para que las sentencias en el while se ejecuten, esta debe ser verdadera, como en el if y como en el for. Si es verdadero, la sentencia while ejecuta las instrucciones dentro del bloque. Es decir, si esto es verdadero, se ejecuta lo que hay aquí. Y sigue evaluando la expresión y ejecuta el bloque hasta que la expresión sea falsa. Es decir, si esto es verdadero, ejecuta esto. Cuando llega a esta llave, regresa y vuelve a evaluar la expresión. Si sigue siendo verdadera, ejecuto la instrucción. Regreso, sigue siendo verdadera, ejecuto la instrucción. Obviamente, entonces, aquí dentro de las sentencias debe haber alguna de ellas debe modificarse para cambiar la expresión de tal forma que en algún momento esta se haga falsa y ya no continúe. De lo contrario, esto se va a ciclar. Y tenemos aquí otro que se llama do while. Se fijan, se escribe diferente. Aquí es un while donde empieza con la palabra while. Y aquí empieza con la palabra do. Abre la llave, cierra la llave y al final lleva la expresión. Dice que la diferencia entre los dos es que el do while evalúa la expresión hasta el final del bucle. Es decir, este de aquí por lo menos se ejecuta una vez. Este puede ejecutarse 0 veces. Si la expresión es falsa, aquí pues no hace nada. Pero si la expresión aquí es falsa, lo hizo la primera vez. Y luego evalúa, fue falsa, entonces ya no regreses. ¿Sale? Mucha gente lo hace la analogía a primero pregunto si me dejan ir a la fiesta y si me dicen que sí, pues voy. Pero si me dicen que no, pues no voy. Aquí es primero fui a la fiesta y luego le digo, ¿me das permiso? No. Pues ya fui. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con estas dos ciclos. Porque uno primero pregunta antes de ejecutar y el otro ejecuta antes de preguntar. Entonces voy por acá. Entonces yo voy a poner aquí una variable, por ejemplo, int x igual a 0. Poner aquí while x sea menor que 10. South. Voy a poner aquí while. Entre comillas porque es un texto. Ahora, ojo, si lo dejo así, esto se va a ciclar. ¿Por qué se va a ciclar? Porque x siempre va a ser 0 y 0 siempre va a ser menor a 10. Entonces me va a empezar a llenar aquí la ventana con un montón de while. Dijimos, dentro de esta secuencia debe haber una instrucción, o por lo menos una, puede haber muchas,
que modifique el valor de x, por ejemplo, x más más. Así este va a ir incrementando para que cada una vuelta que dé, el valor de x vaya incrementando y no vaya yo a cometer el error de ciclar el programa o de trabarlo, pues. Entonces le voy a dar aquí run y se va a empezar a poner aquí while, pues obviamente van a ser 10 porque hicimos la misma secuencia anterior. Ahora la diferencia con el do while sería lo siguiente, voy a escribir aquí do, aquí voy a escribir south, voy a poner aquí do while, y luego aquí voy a escribir la instrucción while. Aquí voy a poner la condición, si es verdadera regresa, si es falsa no regresa. Entonces voy a poner aquí x es, aquí se fijan, x va a terminar en 9, bueno, en 10 porque 10 ya no es menor a 10. Le voy a poner aquí si x es mayor, por ejemplo, a 100. Debe regresar. ¿Vale? Y aquí escribí bien. While. Entonces aquí me va a regresar 10 es mayor a 100, no, entonces ya no regresa otra vez a pintar el do while, pero la primera vez sí lo hizo, entonces lo voy a ejecutar aquí. Y vean que sí hizo el do while, aun cuando la condición sea falsa, pues nada más lo hace una vez, ya no regresa. ¿Por qué ya no regresa? Porque la condición es falsa. Aquí puedo colocarle, por ejemplo, x más más, para que no se me vaya a ciclar. Pero la condición aquí siempre es falsa. Entonces voy a definir aquí menor, por ejemplo, a 20. Para que haga lo mismo, ¿no? Entonces aquí voy a dar un file. Y tengo ahí los 10 elementos del while y los 10 elementos del do while. ¿Dudas con las instrucciones de while y do while? No, profe. Híjole, o soy bien bueno para explicar o ustedes ya sabían todo esto y... Pues eso lo repaso, ya habíamos visto. La memoria, profe, la memoria es mágica. ¿Ya se acordaron de todo? Va, qué bueno, excelente. Entonces, esta parte del repaso es justo eso, por eso voy muy rápido, pero pues porque ya se supone que ya esto ya lo conocían. Y voy a dejar unos 2 o 3 ejercicios para que ustedes empiecen a recordar todo esto por su cuenta, ¿sale? Sí, profe, está bien. Sí, profe. Ok, voy a dejar ejercicios, por ejemplo, al estilo de leer un número y definir qué día de la semana es, por ejemplo. Ya tú sabrás si lo haces con un switch o si lo haces con un for, perdón, con un if, tú sabrás. Pedir a lo mejor un número flotante, qué es la cantidad de kilómetros a recorrer, si cada kilómetro cuesta 5 pesos, en total dile cuánto le va a costar el viaje. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe. ¿Alguien tiene problemas con la lectura, con la clase Scanner o ya todos la dominan sin problema? Yo no a mí se me complica, profe. Ok, entonces vamos a definir aquí rapidísimamente. Yo puedo tener aquí Scanner de java.util, que está aquí. De forma automática agrega el import, ya sea que estés aquí en IntelliJ o estés en NetBeans, de forma automática te pone aquí el import. Generalmente le llaman SC, pero puede ser la variable que tú quieras, igual a new scanner. Y entre paréntesis siempre ponemos system.in. Y esto es para activar la lectura de teclado. Entonces yo voy a poner aquí en South, por ejemplo, introduce un día de la semana. Y luego le voy a poner aquí int día es igual a sc punto. Y aquí ojo, porque aquí tengo todos los valores que se pueden leer. Tengo next byte, next int, next char. Perdón, next char no está. Está next nada más. Está el next float, next double, el que tú quieras. Entonces yo voy a poner aquí next. Y aquí está int, byte, short. Entonces, como dije un día de la semana, pues puede ser un entero. Entonces voy a poner aquí un int. Recordemos que puede ser un byte.
porque no hay un día de la semana tan grande. Te voy a poner aquí un byte. ¿Vale? Y aquí voy a poner byte. Entonces ya leí el día. Yo lo voy a hacer, como lo estamos haciendo aquí el ejercicio, lo voy a hacer con el switch. Ustedes lo hacen de tarea con el if. Entonces voy a poner aquí switch de día. Voy a poner si el caso es 1, entonces lunes. Y break. Si el caso es 2, entonces martes. Y break. Si el caso es 3, miércoles. Break. Caso 4. Aquí, coma. Es jueves. Cinco. Viernes. Fuera 6. Sábado. 7. Domingo. Y default. No es un día válido. El último puede o no llevar break. Ahí lo voy a poner porque ahí estaba, pero en realidad puede no llevar break. Este sería el código. Déjame hacer esto para acá. Este sería completo. ¿Vale? Ahora lo voy a ejecutar. Y me va a decir que introduce un día de la semana. Pues le voy a poner aquí el 5 y me va a decir que es viernes. ¿Sale? Así de facilito. Entonces, para leer un número desde el teclado, pues simplemente sería primero definir el escáner, que este siempre va a ser de system.in, y luego después decirle que vamos a leer un byte, o puede ser un entero, o puede ser un flotante, o puede ser un doble, o puede ser el valor que tú quieras leer. ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Voy a hacer aquí nada más un pequeño detallito porque imaginen que yo tengo aquí, voy a poner aquí float, por ejemplo. Voy a poner float f igual a sc.nextFloat. Y esto sucede con los float y con los doubles. Antes de esto me va a pedir un flotante. Entonces le voy a dejar aquí ejecutar. Y esto depende de cómo esté configurado tu sistema. En algunos les va a aceptar el punto, en otros les va a aceptar la coma. Por ejemplo, 12.5 es válido para mí porque en el sistema que yo estoy utilizando, el punto es el valor que en el sistema define, que es el de los decimales. Si lo vuelvo a ejecutar, por ejemplo, y le doy aquí 12,4, esto me marca un error. ¿Por qué? Porque en mi sistema la coma no existe. Entonces, si tú tienes un sistema al estilo de España, seguramente te va a aceptar 12,4. Pero si tienes un valor americano, debe ser un 12.4. Entonces, para que si les dejo un ejercicio que tenga que ver con flotantes, pues revises tu sistema para ver cómo lo tienes que escribir. Generalmente, vuelvo a repetir, debe ser 12.4, pero con esto de que luego hay sistemas operativos modificados y cuando lo instalaste, pues quién sabe dónde lo bajaste, ya venía una configuración de ahí de español España, pues a lo mejor no te acepta el punto. Ok, entonces, ¿todo bien hasta aquí?